Renací y regresé al momento en que Leo me propuso matrimonio. Leo, sin un suspiro bajo siempre distante, se arrodilló, sosteniendo mis rosas favoritas en la mano. Pero yo sabía que la persona con la que Leo más quería casarse era su amado primer amor. Yo no. El hombre frente a mí engañaría a su primer amor 2 años después y por él, no dudaría en arrancarme el corazón. Así que, esta vez, ¿cómo pude ser tan estúpida como para creerle de nuevo las palabras a este hombre? Por lo tanto, me negué rotundamente y busqué la cooperación del enemigo jurado de Leo. Uf. Renací y volví al momento en que Leo me propuso matrimonio. El momento en que abrí los ojos. Vi a Leo, Janina. Que siempre estaba distante. Arrodillado sobre una rodilla. Sosteniendo mis rosas favoritas en su mano. Mi mirada estaba fija en Leo todo el tiempo. Como si lo conociera por primera vez. No escuché ni una sola palabra de las conversaciones confusas a mi alrededor. Pero oí la voz de Leo. Dijo, Celine. ¿Me gustas? ¿Te casarías conmigo? Al escuchar la confesión de Leo, la amargura en mi corazón se apoderó de mí al instante. Y sentí que esta confesión en ese momento era ridícula. Me llamo Celine. Y soy la novia de Leo. Pero sabía que el hombre que me confesaba su amor con cariño delante de mí engañaría a su primer amor y por él, no dudaría en arrancarme el corazón. Mira. Este es el hombre que amé toda mi vida. Y este es el final que finalmente obtuve. La gente alrededor empezó a vitorear. Pero mi corazón no se agitó. Mis ojos se encontraron con los de Leo. Al ver su aspecto seguro, me reí de repente. Tenía muchas ganas de ver cómo aplastaba todo su orgullo y pisoteaba toda su confianza. Ya que esta vez tengo la oportunidad de empezar de cero. Y no seré tan tonta como para seguir creyendo en las palabras de Leo. Además, recuperaré personalmente lo que me pertenece. Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente. Y un destello de sarcasmo brilló en mis ojos. Esta vez. Me toca a mí no quererte. Antes de renacer, pensé que conocer a Leo había sido la mayor suerte de mi vida. Leo era mayor que yo. Lo conocí en la reunión deportiva del colegio. Por aquel entonces, debido a mi periodo. Leo notó lo inusual de mis pantalones y me ató su uniforme escolar a la cintura. Esa fue la primera vez que conocí a Leo. Y fue a partir de entonces que el corazón de la chica empezó a crecer. Más tarde, el día antes de la graduación de Leo, me encontró y se me confesó. Así que nos juntamos. Porque yo todavía estaba en la escuela. Leo no eligió hacer prácticas en otra ciudad. Así que durante ese tiempo tuvimos una vida feliz y maravillosa. Cuando me gradué, empecé a acompañar a Leo a empezar desde cero. Y finalmente fundamos juntos una empresa que cotiza en bolsa. Hasta ahora. Así es. Cuando Leo me propuso matrimonio. Claro que acepté con gusto. Durante los 2 años que estuvimos casados, Leo me trató muy bien. Podríamos decir que éramos una pareja modelo. Un día. No había cumplido mi obsesión. Me enteré por un amigo de Leo de que su primer amor había regresado al país. A partir de entonces, Leo empezó a centrarse en su primer amor. Y ni siquiera volvió a casa. Solo entonces me di cuenta de que el matrimonio que al principio creía feliz podía volverse tan absurdo. De hecho, me convertí en el sustituto que menos me gustaba. Solo porque me parecía en 5/10 partes al primer amor de Leo. Por eso Leo decidió confesarse conmigo. Más tarde, su primer amor tuvo un problema cardíaco. Y resultó que yo tenía la mayor compatibilidad con ella. Leo, de hecho, dudaba. Entre su primer amor y yo. Eligió su primer amor. Hasta antes de morir. Vi a Leo por última vez y oí ese débil lamento casi inaudible. Cerré los ojos lentamente. Exhalé una bocanada de aire fétido. Y los abrí de nuevo. La emoción que vi en mis ojos por la propuesta de Leo se tiñó de indiferencia al instante. Al ver su aspecto seguro, me pareció un poco ridículo y lamentable. ¿Cómo pude dejarme engañar por Leo en aquel entonces? Sin embargo, para ser justos, Leo sí que tenía una cara bonita.
No soy el único que piensa que Leo es guapo. Aunque tenga novia. Todavía hay gente ansiosa por meterse en su cama. Sin embargo, Leo ni siquiera los miró. Por eso pensé que Leo me era fiel. No fue hasta que apareció su primer amor que desperté de repente. Me agaché. Bajé la mirada y examiné atentamente el rostro de Leo. Retrocedí 2 pasos. Y mi voz era un poco fría. Lo siento. Ya no me gustas. Así que nos separamos. Aunque mi voz era un poco baja. La gente alrededor. Incluyendo a Leo. Lo escuché claramente. Leo aparentemente no esperaba que me negara. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Leo se puso de pie sobre Stadilibi y me agarró la muñeca. Las comisuras de sus labios temblaron levemente. Abrió la boca. Pero al final, no dijo ni una palabra. Fruncí el ceño. Sentí el dolor en la muñeca. Pero no grité. Sonreí injustamente. Y usé todas mis fuerzas para zafarme de la mano de Leo. Me di la vuelta y me preparé para irme sin mirar atrás. Leo parecía estar volviéndose loco e intentó detenerme. Estaba un poco preocupado por cómo lidiar con Leo. En ese momento, una voz agradable se escuchó detrás de mí. Presidente Leo. ¿Rechazaron tu propuesta? ¿Así que te estás volviendo loco? Me di la vuelta y vi a Hugh entre la multitud. Con la mirada de alguien que ve un buen espectáculo. Conocía a Hugh. Pero solo lo conocía a él. Hugh era el enemigo acérrimo de Leo. Hugh se acercó con sus largas piernas y se interpuso entre Leo y yo, bloqueando mi figura. Miré a Hugh, que apareció de repente. Con cierta confusión en la mirada. No tuve mucha interacción con Hugh. Pero, ¿por qué se levantó para ayudar? Los ojos de Leo estaban llenos de hostilidad. Miró a Hugh y dijo con tono de disgusto, Hugh. ¿Por qué estás aquí? Céline. Ven ahora mismo. O me voy a enfadar de verdad. Me quedé detrás de Hugh y no pude evitar poner los ojos en blanco. Es como si realmente me importara. Leo se dio cuenta de que sus palabras no parecían tener efecto en mí. Así que quiso presentarse. Pero Hugh lo detuvo de nuevo. El presidente Leo. Céline te ha rechazado claramente. Hay que tener conciencia de uno mismo. Después de que Hugh terminó de hablar, no prestó atención al rostro sombrío de Leo. En cambio, dio un paso adelante y me tomó la muñeca. Liderando la escena. Bajé la vista y miré la palma de Hugh. Tenía un plan audaz. Como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi aliado. ¿Por qué no usar la mano de Hugh para lograr mi objetivo final? Me detuve y resonó una voz clara. Hugh. Tengo el nombre de usuario de Leo. ¿Te gustaría colaborar conmigo? Hugh también se detuvo. Al oír mi pregunta se quedó un poco atónito. Luego su tono se volvió indiferente. Ah, no. ¿No eras pareja? ¿Qué? ¿Cambiaste de opinión tan rápido? ¿O todo esto era parte de tu plan para engañarme? No me enojé por las palabras de Hugh. Después de todo, lo que dijo era razonable. Nadie creería que de verdad quería contraatacar a Leo. Hugh. No te apresures a negarte. Puedo demostrar mi sinceridad. Y puedes considerar si cooperas conmigo o no. ¿Qué te parece? Mañana al mediodía. Nos vemos en la cafetería de abajo de tu empresa. Entonces te mostraré mi sinceridad. ¿Qué te parece? Hugh dudó un momento. Tenía algo de curiosidad por saber qué estaba haciendo. Así que asintió levemente indicando que estaba de acuerdo con mi propuesta. Regresé sola a la casa donde vivía con Leo. Leo aún no había regresado. No pasa nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. Rápidamente empaqué algo de ropa y mis documentos y me fui de allí. Aunque Leo y yo vivíamos juntos, siempre dormíamos en habitaciones separadas. Hasta que me fui. No vi a Leo. Quizás en ese momento. Leo estaba bebiendo para aliviar el aburrimiento en otro lugar. Pero ahora.
Esto ya no tiene nada que ver conmigo. Al día siguiente al mediodía. Llegué a la cafetería de la planta baja de la empresa de Hugh como prometí. Ya no había mucha gente. Cuando entré, de un vistazo vi a Hugh sentado en un rincón junto a la ventana. Me senté frente a él. Hugh arqueó las cejas y me preguntó qué quería beber. Saludé al camarero. Pronto. Los dos pedimos un café cada uno. Le entregué la nota preparada a Hugh. Mis dedos rozaron accidentalmente las yemas de los suyos. Hugh encogió ligeramente las yemas de los dedos. Me miró. Como si preguntara con la mirada qué era aquello. Tomé la cuchara y lo removí en la taza de café. Mis finos labios se separaron ligeramente. El presidente Hugh podría abrirlo y echar un vistazo. Quizás haya una sorpresa dentro. Hugh estaba un poco desconcertado. Pero aún así abrió la nota. Se refería a los lunares que Leo había puesto en su empresa. Esta fue la moneda de cambio que traje para refugiarme con Hugh. Después de que Hugh leyera el contenido, su rostro no era muy bueno. Quizás pensó que había espías dentro. Pero no esperaba que en realidad hubiera uno o dos altos mandos entre ellos. Me pareció no ver el rostro sombrío de Hugh. Solo sonreí y jugué con la cuchara, haciendo círculos en la taza de café. Hugh se recompuso rápidamente, bajó la mirada y dijo: Leo no esperaba que su mujer lo traicionara. ¿Verdad? Pero si el contenido de esta nota es desastroso, cooperaré contigo. Solo entonces levanté la vista y lo encaré. Mis finos labios se separaron. Ya no soy su mujer. Si quieres saber quién lo odia más en el mundo, solo puedo ser yo. Después de todo, el enemigo de un enemigo es un aliado. Hugh simplemente sonrió al oír esto y no se tomó en serio mis palabras. Salí rápidamente de la cafetería. Aunque Hugh no cooperó conmigo. Sin embargo, confiaba en que vendría a verme en unos días. Después de todo, la lista que di no era una broma. Era real. Siempre y cuando Hugh investigara en secreto, encontraría algo interesante. Este fue el regalo que le di a Hugh para nuestra reunión. En los próximos 2 días. Además de negarme a ver a Leo, empecé a comer y a beber. Y diviértete. Esta era la vida que anhelaba. Al tercer día, recibí una llamada de Hugh. No me sorprendió que consiguiera mi número. La voz magnética de Hugh provenía del teléfono. Selene. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ahora, puedo hablar contigo sobre la posibilidad de cooperación. Nos vemos en el restaurante X esta noche. Arqueé las cejas y dije con claridad y amabilidad. El presidente Hugh llega un día antes de lo que esperaba. Pero como es una invitación del presidente Hugh, claro que iré. Escuchando mi voz burlona, Hugh rió entre dientes y bromeó. El presidente Leo está muy ciego por no haberte notado. No hablé de esto con Hugh. Simplemente le dije que llegaría a tiempo y colgué el teléfono. Por la noche, llegué al restaurante X con antelación. Seguí al camarero hasta el reservado. Abrí la puerta y vi que Hugh ya estaba allí. Nuestras miradas se cruzaron. Ninguno esperaba que el otro llegara temprano. Hugh tosió suavemente y dijo algo incómodo. Hola. ¡Qué casualidad! Llegaste tan temprano. Ven y siéntate. A ver si hay algo que no comas. Fruncí los labios. Me acerqué y me senté. Le pregunté a Hugh qué quería comer y si tenía alguna intolerancia alimentaria. Al poco rato dejé escapar un suspiro. Los platos fueron servidos en la mesa uno tras otro. Le conté a Hugh algunos de mis planes. Y entonces Hugh asintió y negó con la cabeza de vez en cuando. Finalmente nos despedimos impulsivamente y suspiramos. Hablamos de nuestros planes. Tras confirmar el plan, me levanté, me despedí de Hugh y me fui solo. Al volver a casa, mi teléfono volvió a sonar. Encendí la pantalla y vi el identificador de llamadas de Leo. No colgué el teléfono inmediatamente. Tampoco contesté enseguida. En cambio, justo cuando Leo estaba a punto de perder la paciencia y colgar,
presioné el botón de respuesta. Leo parecía un poco aturdido mirando la pantalla del teléfono. Desde que rechacé su propuesta de matrimonio la última vez, no había contestado las llamadas de Leo. La mano de Leo que sostenía el teléfono temblaba ligeramente. Y su voz era suave. Céline. Por fin respondiste a mi llamada. Te llamé varias veces pero colgaste. ¿Ya te tranquilizaste? Vuelve si es así. Al escuchar su tono preocupado, reprimí las ganas de vomitar. Sentía curiosidad. ¿Cómo podría soportar las náuseas y estar consigo mismo? Después de todos estos años de relación, aún no se comparaba con su primer amor. Me aclaré la garganta. No respondí a sus palabras. Simplemente cambié de tema. Presidente Leo. Quiero volver a trabajar en la empresa mañana. ¿Qué opinas? Al oír esto, Leo se quedó un poco atónito. Después de un momento, recuperó el sentido y dijo con suavidad, pensé que era algo serio. La empresa es originalmente tuya. Si quieres venir a trabajar, ven. No hace falta que me preguntes nada tan insignificante. Una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Si no hubiera renacido, sus palabras me habrían confundido. Cuando regrese su primer amor. No seré nada. Antes de eso. Tengo que recuperar lo que me pertenece. ¿Cómo pude dejarlos escapar tan fácilmente? Volví a trabajar en la empresa de Leo. En cuanto llegué a mi oficina. Leo me siguió y enseguida. Con un desayuno en la mano. Siempre he tenido problemas estomacales. Mientras no coma bien en todas las comidas, soy propenso a los dolores de estómago. Así que Leo incluso aprendió a cocinarme gachas y siempre me llevaba a comer fuera. Sin embargo, ahora ya no me importan las gachas que él mismo preparó. Déjalas para su supuesto primer amor. Leo puso el termo frente a mi escritorio y dijo con cuidado, Céline, no, he dado un suspiro bajo. No tienes buen estómago. Estas son las gachas que te preparé. Bebe un poco. Si no, te volverá a doler el estómago más tarde. Al ver el saludo preocupado de Leo, la gente a su alrededor mostró una pizca de envidia en sus rostros. Me parecieron un poco graciosos. ¿Por qué no lo sabían y siempre envidiaban a los demás? Levanté la vista y me encontré con la mirada de Leo con cierta inquietud. Y me negué con suavidad. No hacía falta. Presidente Leo. No tengo la suerte de disfrutar de sus gachas. Además, ya desayuné de camino. Lleva las gachas de vuelta. Al oír esto, la gente alrededor estaba aterrada. Todos sabían que Leo y Céline siempre habían sido pareja. Pero ahora, mi actitud dio un giro de 180 grados. Así que se sorprendieron un poco por lo que había pasado entre Leo y yo. No se lo expliqué a los demás compañeros. En su asombro me levanté a tomar café. Leo miró el termo sobre la mesa con impotencia. Finalmente habiendo cumplido se fue con las manos vacías sin llevarse el termo. Cuando regresé, no vi a Leo. Solo el termo sobre la mesa. Me acerqué y lo tiré a la basura. Sentí una inexplicable sensación de consuelo en el corazón. Efectivamente. La basura debería quedarse con la basura. Eso es más ecológico. Ignoré todas las miradas incómodas a mi alrededor. Después de que Leo apareciera una mañana. No volvió a aparecer ante mí hasta que salí del trabajo. Quedé bastante satisfecho con el resultado. Después de eso, Leo desapareció por un rato. Cuando regresó a la empresa, vi a una chica siguiéndolo. Se parecía un poco a mí. No se podía decir que su apariencia fuera deslumbrante. Solo podía describirse como delicada y hermosa. Conocí a la chica detrás de Leo. Era su primer amor, el más preciado de todos. Se llamaba Grace. Ella era la novia de la infancia de Leo. Sin embargo, esta vez, Grace regresó al país antes y no apareció según mi cronología anterior. En el momento en que Leo me miró, su rostro se iluminó con cierta incomodidad y vergüenza.
Como si no viera el entusiasmo de Leo, simplemente volví la mirada hacia Grace. Mis ojos se encontraron con los de Grace en el aire. Como si saltaran chispas. Estaba un poco desconcertado porque sentí un atisbo de hostilidad por parte de Grace. No lo entendía bien. Así que simplemente dejé de pensar en ello. Los ignoré a ambos y me fui solo. Grace frunció los labios y me miró mientras me marchaba. Siguió a Leo de vuelta a la oficina del presidente. Grace levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Y dijo en voz baja, Leo. ¿Acaso no le gustó a Selene? ¿O hice algo malo para hacerla enojar? Leo no soportaba las tristes palabras de Grace. Así que dio un paso adelante y abrazó a Grace para consolarla suavemente. Apoyándose en el pecho de Leo, una luz fría brilló en los ojos, originalmente compasivos, de Grace. Sabía que Leo la apreciaba. Y Selene era solo una sustituta. Pero, ¿y qué? ¿Cómo pudo dejar que Selene tocara lo que Grace tenía en la mira? Después de eso, Grace se convirtió en la asistente personal de Leo. De vez en cuando, los ojos de los demás nos observaban a Grace y a mí. Esto no me sorprendió demasiado. Leo llevaba a Grace a todos los eventos a los que asistía. Como resultado, esto me dio una gran oportunidad. El proyecto que Leo consiguió antes era algo en lo que yo lo ayudé a esforzarse. Aunque aún no estaba completamente terminado. Era muy probable que cayera en manos de Leo. Sin embargo, durante este periodo, ayudé a Ullan a reconectarse con el cliente. Ahora, es casi seguro que el proyecto se le adjudicará. No me sorprendió mucho. Después de todo, la compañía de Ullan es mucho más fuerte que la de Leo. No entiendo por qué Ullan toleraba tanto que Leo saltara delante de él. Sin embargo, el proyecto que le arrebataron esta vez le permitió recaudar más de $3.000 millones en fondos posteriormente. Pasé por la sala de descanso y escuché a varios colegas hablar de Grace y Leo. Escuché que el presidente Leo preparará un banquete de bienvenida para Grace. También escuché que Grace es el primer amor del presidente Leo. Y Selene es solo una sustituta. Si al presidente Leo le gusta Grace. ¿Y qué hay de Selene? De verdad que no lo vi venir. Escuchando los chismes que salían de la sala de descanso. Me hizo gracia. Nunca pensé que me involucrarían. Antes de renacer, Leo también ofreció un gran banquete de bienvenida para Grace. Le pregunté al respecto en ese momento. Leo me dijo que estaba preparando una fiesta para un buen amigo y me dijo que no le diera demasiadas vueltas. Al principio creí en sus palabras hasta que asistí a la fiesta del protagonista, y lo supe por otros. Leo estaba perdidamente enamorado de esta chica. Su primer amor inalcanzable. Esta vez, con el regreso de su primer amor, ¿revivirá Leo sus viejos sentimientos? Pero incluso después de oír esas palabras, seguía creyendo que siempre le gustaría. Porque Leo ya me había propuesto matrimonio. Mi mano temblaba sin parar. Me frotaba el anillo en el dedo. Mi mirada era firme. Creía que Leo no traicionaría nuestra relación y que me elegiría. Porque era Leo. Sí, habiendo cumplido mi obsesión. Porque fue Leo. Me abandonó quien había construido el negocio desde cero con él e ignoró todos mis esfuerzos. Actué como si nada hubiera pasado. Iba y salía del trabajo puntualmente todos los días. Después de que todo estuviera listo, le envié un mensaje a Ullan. Me pareció ver la ira y la impotencia de Leo. Mi ánimo mejoró al instante. Y no pude evitar tararear melodías alegres y dejé la empresa. Una semana después. Como deseaba. El proyecto en manos de Leo fue arrebatado por su enemigo jurado. Leo estaba furioso y les gritó a sus subordinados. Además de eso, estaba perdido. Después de todo, Leo había invertido mucho dinero en este proyecto. Al final, fue como confeccionar un vestido de novia para su enemigo jurado, Ullan. Leo pensó en mí inmediatamente. Ahora solo yo podía ayudarlo. Porque lo ayudé a conseguir este proyecto. Quizás aún tenía una forma de recuperarlo. Miré el recordatorio de llamada entrante en mi mano. No colgué el teléfono.
Pero apenas presioné el botón de silencio, el ambiente se quedó en silencio. La voz de Wu-Yan llegó desde atrás. Ahora siento aún más curiosidad por ti. ¿Qué te hizo ser tan cruel y olvidar tu relación pasada? Volví en mí y vi a Wu-Yan caminando hacia mí paso a paso con una copa de vino en la mano. Con un dejo de curiosidad en el rostro. Todavía estaba un poco en guardia contra Wu-Yan. Después de todo, no era una persona fácil de tratar. Simplemente no entendía por qué no había tomado medidas contra el grupo de Leo. Estaba acostumbrado a no pensar en cosas que no podía entender. Levanté la copa de vino tinto y asentí levemente hacia él. Como señal de que nuestra cooperación era agradable, bajé la vista y tomé un sorbo de vino. Naturalmente ignoré la mirada triste que se dibujó en los ojos de Wu-Yan. Al día siguiente me levanté de la cama con un ligero dolor de cabeza. Después de recobrar el sentido, empecé a lavarme y a prepararme para ir al grupo de Leo. Este fue el primer regalo que le di. Naturalmente, tuve que ir a la escena para ver la expresión interesante de la otra persona. Aún así, me alegraba ver el espectáculo. Siempre y cuando no se tratara de mí. Efectivamente. En cuanto entré en la empresa, el ambiente se enfrió un poco. Todos mantuvieron un perfil bajo y no se atrevieron a hablar en voz alta. Poco después de regresar a mi oficina, Leo volvió. Al ver su mirada demacrada, reprimí una sonrisa y mostré una pizca de confusión en mis ojos. Al ver mi expresión, Leo estaba un poco enojado y preguntó, «Celine, ¿dónde estabas ayer? ¿Por qué no contestaste mi teléfono?» Lo miré confundida y dije débilmente. «Ayer me dolió el estómago y me acosté temprano. No oí el teléfono. Pero hemos roto. No estás cualificado para preguntarme ahora». Leo abrió un poco los ojos. Siempre había pensado que solo estaba jugando con él. Hasta ahora. Por fin notó algo en mis ojos. No estaba jugando con él. Pero realmente lo guiaba. Leo apretó los puños. Retrocedió medio paso. Y sus ojos estaban un poco rojos. No había hecho nada para arrepentirla. ¿Cómo podía dejarlo así? En ese momento, el teléfono de Leo sonó. Lo sacó y vio el identificador de llamadas. Y luego lo guardé. Mirándolo de espaldas, una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de mis labios. No necesité pensar para saber que esa llamada solo podía ser de su primer amor. Si no, no se iría con tanta prisa. Era fin de semana. Había planeado salir a tomar el aire. Pero no esperaba ver a Wu-Yan y a Grace en el centro comercial. Los miré desde atrás y descubrí que su relación no era común. Me sorprendió un poco. ¿Podría ser así esta vez? Aún no podía escapar de mi destino. Pero aún no me reconciliaba. Si Wu-Yan y Grace también estaban del mismo lado, entonces tendría que reconsiderar mi compañero de cooperación. En los días siguientes dejé de prestarle atención a Wu-Yan. Hasta esta noche. Recibí un mensaje de texto de Wu-Yan. Tras dudarlo mucho, quería preguntarle sobre su actitud. Después de todo, entiendo perfectamente el principio de que si dudas de alguien, no lo uses. Y si usas a alguien, no dudes de él. En lugar de pensar aquí. Es mejor ser directo. Sin embargo, esta vez no nos vimos en un restaurante, sino en un bar. Miré la placa. Por primera vez pensé que Wu-Yan estaba un poco loco. Pero ya que estoy aquí, no está de más entrar y echar un vistazo. Mejor lo considero como venir a ver chicos guapos. En cuanto entré al bar, varias miradas se posaron en mí. Fruncí ligeramente el ceño. Me sentía un poco desacostumbrado al ruido de dentro. Al fin y al cabo, nunca había ido a un bar desde que era niño. Antes. Era demasiado joven. Y después. A Leo no le gustó. Así que no tuve oportunidad de ir a un bar. Me froté las orejas y caminé hacia el segundo piso. Había 2 empleados uniformados a la entrada de las gradas. Después de explicarles la situación, uno de ellos me condujo directamente al segundo piso, a la parte más interna del pasillo. Tras agradecer al empleado, levanté la mano y toqué la puerta. La habitación privada se abrió desde dentro.
Y la voz magnética de Uyan llegó desde arriba. Vaya. Esta vez llegaste justo a tiempo. Uyan miró su reloj y habló consigo mismo. Luego se hizo a un lado para dejarme entrar. Solo entonces vi que no estábamos solos Uyan y yo en la habitación privada. Había 4 o 5 personas sentadas dentro. Cuando me vieron, pude sentir su asombro. Expresiones. No entendía bien por qué estaban tan asombrados al verme. Como si hubieran visto algo increíble. Al instante siguiente sentí la mano de Uyan sujetando mi muñeca. No me resistí a soltarme de la mano de Uyan. Simplemente dejé que me llevara a la mesa. Uyan me presentó a sus amigos. Después de saludarlos me senté junto a Uyan. Después de todo, no los conocía. Relativamente hablando. Prefería sentarme junto a Uyan. Pronto, sin un solo suspiro de calma, empezamos a jugar. Casi siempre. Perdí. Así que seguí bebiendo. De vez en cuando. Uyan también bebió por mí. Inventé una excusa y fui al baño. Allí. Conocí a alguien. No esperaba que Grace estuviera aquí. Ya que está aquí. Entonces es muy probable que Leo aparezca. Mi apariencia es de esas que hacen que la gente se sienta impresionante a primera vista. Comparada conmigo. Grace no es solo un poco peor. Me decepcionó un poco. Pensé que el sabor de Leo no sería tan malo. Pero ahora me doy cuenta de que no solo tiene mal gusto. Además, su vista se ha quedado en un rincón. Grace, por supuesto, también se fijó en mí. Ella estaba detrás de mí, cruzada de brazos. Su tono era un poco condescendiente. Celine, te aconsejo que te alejes de Leo. O no te dejaré ir tan fácilmente. Me sacudí el agua de las manos. Me di la vuelta. Fingí pensar. Y entonces habló. Oh. ¿Quién creo que es? Resulta ser el que se especializa en recoger basura. Ya que te gusta tanto Leo, llévatelo. Después de todo. Basura y basura son la pareja perfecta. Grace no esperaba que fuera tan mordaz y se enojó de inmediato. No me quedé mucho tiempo en el baño y luego salí. Ya había anticipado que podría encontrarme con Leo en el bar. Pero no esperaba volver a verlo tan pronto. En el momento en que Leo me vio. Sus cejas, antes bonitas, se fruncieron al instante. Y su rostro se ensombreció visiblemente. Leo dio un paso adelante y me agarró la mano. Interrogando severamente. Celine. ¿No te dije que no vinieras al bar? Estás haciendo oídos sordos a mis palabras. Ignoré su rugido y me robaste las fuerzas para zafarme de la mano de Leo. Luego solté un suspiro perdido. Lo miré como si fuera un tonto. Grace escuchó las palabras de Leo y salió del baño. Vio que Leo me agarraba la mano. Cuando Leo vio salir a Grace. Una extraña mirada de pánico apareció en sus ojos. Leo no volvió a mirarme. En cambio, pasó junto a mí y se acercó a Grace. Susurró algo para explicarle. En ese momento, inexplicablemente me sentí un poco avergonzado. Pero al segundo siguiente caí en un tierno abrazo. Quise levantar la vista. Pero el movimiento de la otra persona era más rápido que el mío. Me apretó la cabeza contra su pecho. Al escuchar la profunda angustia, mis emociones, inicialmente algo impulsivas, parecieron calmarse. La voz de Hugh Jan parecía provenir de un lugar lejano. Celine. Está bien. Déjame llevarte lejos. ¿De acuerdo? Escuchando la pregunta de Hugh Jan, tenía la mirada un poco aturdida. Como si algo olvidado estuviera empezando a germinar. Dejé que Hugh Jan me llevara de vuelta a la habitación privada. Cuando recuperé la consciencia, ya estaba en la habitación privada. Era un poco agobiante. Y de vez en cuando, se oían algunas palabrotas sobre Leo. Cuando notaron que había recobrado el sentido, se apartaron torpemente y sonrieron. Después de todo, me dio un poco de vergüenza que me oyera la exnovia de la persona de la que hablaban mal. No les presté mucha atención.
Simplemente giré la cabeza para mirar a Hugh Jan y le hablé en voz baja. ¿Puedo beber? Cuando hice esta pregunta me quedé un poco atónito. No entendía por qué lo preguntaba así. Así que sin esperar la respuesta de Hugh Jan empecé a beber. Hugh Jan y sus amigos no me lo impidieron. Simplemente bebieron conmigo aparte. Sentí que esa amistad me parecía buena. Como si hubiera regresado a mis días de universidad. No tolero muy bien el alcohol. Después de beber un rato, empecé a emborracharme. Después de que Hugh Jan se despidiera de sus amigos, me recogió y salió del bar. Tenía un poco de sueño. Me pareció oír a esa gente murmurar, el viejo Jan se ha enamorado perdidamente de esta Celine. En ese momento, tenía la cabeza un poco adormilada. Así que no le presté mucha atención y pronto lo olvidé. Hugh Jan me sentó con cuidado en el asiento del copiloto y con mucho cuidado, me abrochó el cinturón de seguridad. Hugh Jan no me llevó de vuelta a casa, sino a su apartamento. Mirándome la cara dormida. No pudo evitar extender la mano y acariciarme el costado. Al día siguiente al despertar. Sentí un ligero dolor de cabeza. Poco a poco fui recobrando el sentido. Miré a mi alrededor. Y descubrí que esta no era mi habitación. Miré mi ropa y suspiré aliviada. En ese momento. Llamaron a la puerta 3 veces. Mi voz sonaba un poco ronca, como si saliera de la habitación. Pase. Al bajar la voz, la puerta se abrió desde afuera. Hugh Jan vestía ropa informal y sostenía un plato pequeño en la mano. Entró con calma. Hugh Jan notó la confusión en mis ojos y sonrió. ¿Estás despierto? Levántate y tómate unas gachas. Y luego tómate la sopa para la resaca. Así no te dolerá tanto la cabeza. Mientras hablaba, Hugh Jan extendió la mano y me alborotó el pelo desordenado. Le di palmaditas una y otra vez en la mano. Luego le pregunté a Hugh Jan dónde estaba el baño. Tras obtener la respuesta, me levanté de la cama. Pasé junto a Hugh Jan. Fui directo al baño a lavarme. Luego volví y empecé a desayunar. Después de desayunar, estaba pensando en cómo preguntarle a Hugh Jan sobre su relación con Grace. Hugh Jan se sentó en el borde de la cama. Su tono era un poco impotente. Celine. ¿Tienes algo que preguntarme? Me quedé un poco atónita. No esperaba que Hugh Jan hablara primero. Así que después de sus palabras pregunté. Hugh Jan. Te vi a ti y a Grace en el distrito financiero antes. ¿Cuál es su relación? Hugh Jan rió entre dientes. Me preguntaba por qué me has estado ignorando últimamente. Se trata de esto. Conocí a Grace en el extranjero. Esta vez regresó repentinamente al país. Le pedí que viniera a ayudarme. Estaba un poco confundido. ¿Qué quiso decir Hugh Jan con eso? Hugh Jan vio mi expresión confundida y me explicó, Grace fue organizada por mí para estar al lado de Leo. Tengo que pagarme. Así que aceptó ayudar en cuanto se enteró. No esperaba que Grace solo hubiera regresado al país para ayudar a Hugh Jan. Así que Leo era un pobre desgraciado. Incapaz de conseguir el amor que deseaba. Sin embargo, la actitud de Grace ayer no fue la que Hugh Jan había dicho. Y en ese momento, la forma en que Grace miraba a Hugh Jan claramente tenía un toque de amor. Pero, ¿de dónde venía la hostilidad de Grace hacia mí? Leo ya estaba bajo su control. Tras salir de la villa de Hugh Jan, volví directamente a la empresa. Leo había estado ocupado con los asuntos de Grace y no me dedicó mucha energía. También me alegraba tener tiempo libre. Trabajaba duro en la empresa. Además de hacerme el vago fuera. También le di algunos de los nombres de usuario de Leo a Hugh Jan. No es que confiara en Hugh Jan. Pero incluso si quería hundirme. Tenía una forma de salvarme y al mismo tiempo podía arrastrar a Hugh Jan. Desde que salí del bar, Leo había estado al lado de Grace. Los ojos de Grace estaban rojos. Y su voz temblaba. Leo. ¿Te rechazó Selene por mi culpa? Pero no hay nada entre nosotros. Una extraña expresión de amargura se dibujó en el rostro de Leo.
Le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Grace para consolarla. Grace, has cumplido mi deseo. Eres tan amable. Te encargas de todo. Esto no tiene nada que ver contigo. Grace frunció los labios. Y un destello de cálculo brilló en sus ojos. Pero ustedes dos llevan tanto tiempo juntos. ¿Por qué Selene te rechazó de repente? ¿O se enamoró de alguien más? Al escuchar las palabras de Grace, Hugh Jan cruzó por la mente de Leo. Una mirada sombría se dibujó en el rostro de Leo sin que él la demostrara. Tras consolar a Grace, se fue solo. Grace miró la espalda de Leo y una sonrisa triunfal curvó sus labios. Leo no se fue a casa después de salir del apartamento de Grace, sino que regresó a la empresa. Como resultado, después de cenar, abrí la puerta de la oficina. Vi a Leo. En ese momento, Leo parecía estar de muy mal humor. Su rostro estaba sombrío. Y preguntó en voz alta y con un tono descontento. Selene dejó escapar un suspiro. ¿Rechazaste mi propuesta por Hugh Jan? Miré a Leo con cierta diversión. Y mi voz sonó indiferente. Presidente Leo. ¿Por qué se está volviendo loco? Mi rechazo no tiene nada que ver con los demás. Al contrario. Siempre te presentas ante mí con Grace. Leo se quedó un poco atónito y luego intentó explicarse. No. Selene, escúchame. En realidad, solo considero a Grace como una hermana menor. No hay. No quería escuchar más su explicación. Así que lo interrumpí severamente. Basta, Leo. No quiero oírlo. Por favor, váyase inmediatamente. Empujé a Leo fuera de mi oficina. Había bastante gente mirándolo afuera. Después de ver a Leo, fingieron estar muy ocupados otra vez. Desde entonces, casi nunca veía a Leo en la compañía. Al salir, vi a Hugh Jan de lejos. Tenía curiosidad por saber por qué estaba allí. Hugh Jan me saludó. Por curiosidad. Me acerqué a él. Al instante siguiente, Hugh Jan me presionó contra el asiento del copiloto y me abrochó el cinturón de seguridad. Todo el camino. Aunque tenía curiosidad, no dije nada. Observé cómo el coche se adentraba lentamente en el callejón que recordaba. Mi familia vivía en ese callejón. Desde que renací. No había tenido la oportunidad de volver a echar un vistazo. Incluso Leo rara vez me llevaba a casa. Pero ¿cómo supo Hugh Jan que mi casa estaba aquí? Después de que Hugh Jan aparcara el coche. Se dio cuenta de que estaba aturdida y me recordó, Selene, deja de soñar, despierta. El tío y la tía todavía nos esperan en casa para cenar juntos. Me quedé completamente atónita. Todo el camino. Hugh Jan me llevó a casa. No entendía por qué Hugh Jan quería llevarme de repente a casa ni cómo sabía dónde vivían mis padres. No fue hasta que Hugh Jan tocó el timbre y vi a mi madre abrir la puerta que recuperé la cordura. Sentí el abrazo de mi madre. No pude evitar soltar todas mis defensas. Después de salir de casa. Ya estaba un poco en trance. Había un atisbo de cariño en la mirada de Hugh Jan mientras se acercaba a mí. Me rodeó la cintura con el brazo y me acarició suavemente el puente de la nariz con la mano. Suspiró. ¿De verdad es mi Selene tan despiadada? ¿De verdad te has olvidado de mi hermano Jan? Al escuchar las últimas palabras de Hugh Jan, mis ojos se abrieron de par en par. Y solo su figura llenó mis pupilas. Al principio me sentí un poco incrédulo. Y en ese recuerdo había atesorado. En esa época, una madre y su hijo se mudaron a la casa contigua a la mía. La mujer era muy guapa. Y su hijo también era muy guapo. En aquella época. Cada vez que volvía de la escuela. Me gustaba correr a casa del vecino. Con el tiempo me hice el mejor amigo de ese hermano mayor. Dijo que se llamaba Hugh Jan. Desde entonces siempre lo seguí y lo llamé hermano Jan. Más tarde, cuando estaba en la preparatoria, me enteré de que la familia de Hugh Jan ya se había mudado. Recuperé la conciencia. Y 2 lágrimas se deslizaron involuntariamente por las comisuras de mis ojos. Entonces, ¿por qué Hugh Jan se fue con tanta prisa entonces?
Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme de él. Con razón sentí una inexplicable familiaridad al llevarme bien con Huk Jan. Resultó que no era una ilusión. Sabía que Huk Jan era el hermano de al lado. A Huk Jan parecía gustarle alimentarme. Protesté, pero no tuvo mucho efecto. Más tarde, una vez fui a comer a un restaurante y por desgracia, me encontré con Grace. Esta vez, no vi a Leo rondando a Grace. Bueno. Después de todo, la empresa ya había perdido bastantes proyectos uno tras otro. Si Leo no lograba estabilizar a esos antiguos accionistas, me temo que al final ni siquiera podría conservar su puesto como presidente. En cuanto Grace me vio, extendió la mano para detenerme. Seguía sin gustarme su tono. Selene, cuando sea Lozi. Mi hermano Jan es mío. Sé sensata y vete. Me detuve. Arqueé las cejas. Y observé a Grace. No sabía quién le había dado el coraje para ser tan audaz. Al ver que yo permanecía impasible, Grace apretó los dientes y dio un paso adelante. Levantó la mano como si fuera a abofetearme. Al instante siguiente se oyó una bofetada clara en el pasillo. Sin embargo, no fui yo quien recibió la bofetada, sino Grace. Grace me miró con incredulidad. No podía creer que la hubiera abofeteado. Tenía los ojos inyectados en sangre. Y se cubrió la cara. Aplaudí. Y se oyó un sonido claro. Grace. Mi tolerancia hacia ti es limitada. No me importan las cosas que me arrebataron. No lo especifiqué. Pero creí que Grace podía entender lo que quería decir. Como si la hubieran golpeado. Grace se cubrió la cara y salió del restaurante. Sin pensarlo. Sabía que Grace iba a llorarle a Leo otra vez. Efectivamente. En cuanto entré a la empresa, vi las miradas extrañadas del personal. Leo estaba sentado en el pasillo. Cuando me vio, jaló a Grace frente a mí, y me reprendió ruidosamente. ¿Por qué la había abofeteado? Grace estaba a su lado. Lloraba lastimeramente con voz intermitente. Selene. Sé que me equivoqué. No volveré a aparecer frente a ti la próxima vez. Por favor, no me golpees. Mientras hablaba, Grace se escondió simbólicamente detrás de Leo. Arqueé las cejas y miré a Leo. Diciendo en tono monótono, ¿ya terminaste? Si es así, hazte a un lado, por favor. Me estás bloqueando el paso. Leo parecía conocerme por primera vez. Extendió la mano para bloquearme el paso y dijo en un tono algo rígido. Selene. Deja de causar problemas. Discúlpate con Grace. Ella te perdonará. Levanté la vista. Como si hubiera visto basura. Cerré los ojos y seguí ignorándolos. Al ver mi actitud, Leo se sintió un poco avergonzado e intentó salvarle las apariencias a Grace. Sin embargo, esta vez no dejé que Leo se saliera con la suya. Agarré la mano de Leo que se caía, y al instante levanté la otra y le di una fuerte bofetada. Se oyó de inmediato un nítido golpe. Todos a mi alrededor me miraron conmocionados. Incluida Grace. Al oír la bofetada, no pudo evitar temblar. Leo no esperaba que me atreviera a golpearlo. Levantó la mano, pero no pudo hacer nada. Después de todo, a Leo todavía le importaba su reputación. Al menos, no golpearía a una mujer delante de otros así. Por eso también me atreví a golpearlo en el pasillo. Quizás asusté mucho a Grace aquella vez. Grace no volvió a molestarme. Después de terminar los trámites de renuncia, se los entregué a Leo. Leo simplemente me miró y firmó con un gran trazo. Después de dejar la empresa, el plan con Uyan se puso en agenda. Grace cumplió con las expectativas y le robó algunos documentos a Leo. Esos documentos incluían los fondos públicos que había malversado en secreto durante los últimos 6 meses, etc., junto con informes de otros con nombres reales. Los investigadores irrumpieron de inmediato en la empresa y se llevaron al personal. Me quedé fuera del cordón y vi cómo se llevaban a Leo. La mitad del odio que me agobiaba ya había desaparecido. Estas pruebas bastaron para mantener a Leo en prisión el resto de su vida.
La siguiente fue Grace. La Grace que quería mi corazón. Mis ojos eran tan fríos como el veneno mientras miraba los altos edificios no muy lejos. Retiré la mirada. Tarareé alegremente una melodía. Y salí a paso rápido. Fui a la empresa de Ullán. Gracias a mi cooperación con él, nadie me detuvo. Así que fui sin problemas a la oficina de Ullán. Tras dudarlo un momento, finalmente llamé a su puerta. Pronto dejé escapar un suspiro bajo. Una voz agradable salió de mi interior. Arqueé las cejas. Empujé la puerta y vi a Grace sentada tranquilamente junto a la mesa de té, preparándose el té ella sola. Ignoré las acciones de Grace y me acerqué directamente a Ullán. Le dije en voz baja, tengo algo que decirte. Ullán levantó la vista. Me miró. Y luego le pidió a Grace que se fuera. Estaba bastante satisfecho con su actitud. Así que no me anduve con rodeos y le pregunté directamente. Hermano Jan. Si quiero lidiar con Grace, ¿me detendrás? Ullán estaba un poco aturdido. Después de un momento. Negó con la cabeza y dijo, mientras seas feliz. Al escuchar las palabras indiferentes de Ullán. Retrocedí unos pasos vacilantes y dije, ¿no te interesa saber por qué quiero tratar con Grace? ¿Y qué quieres decir con eso? Ullán tomó la teca de la mesa de té y dio un sorbo. Esto no importa. Lo importante es que creí que no harías daño a nadie sin motivo. Se me humedecieron los ojos. Excepto mis padres. Solo Ullán estaba realmente de mi lado. Tras dejar su compañía, comencé a investigar los alrededores de Grace. Encontré algo interesante. Grace era una gánster en la preparatoria. La escuela la criticó y la delató muchas veces y casi la expulsan. Siguiendo las pistas, también encontré una prueba, Grace tras haber cumplido su obsesión. Por alguna razón, causó la muerte de una niña. Y la familia de Grace tenía dinero. Así que lograron encubrir el asunto. Después, Grace usó la excusa de irse al extranjero para continuar sus estudios. Y lo que era aún más ridículo era que el primer amor que Leo había anhelado era en realidad esa chica muerta. Grace engañó a Leo con sus mentiras y se convirtió en su primer amor sin más. Miré la información en mi mano y me reí tanto que se me saltaron las lágrimas. Dando vueltas. Era solo un destino maligno tras otro. Guardé la información que había encontrado. No me importó darle esta interesante información a Leo. Más tarde logré contactar a los familiares de la víctima y les expliqué el motivo. También les di una suma de dinero para que pudieran pasar sus últimos años en paz. Así que la pareja demandó a Grace. Y yo estaba entre el público. Observando fríamente cómo Grace se derrumbaba. Después de todo, les había dado toda la información y las pruebas a la pareja. Junto con el famoso abogado, Grace se vio obligada a perder el pleito. Y sus padres se arrodillaron ante la pareja. Les rogaron que perdonaran a Grace. Sin embargo, la pareja los ignoró. Después de todo, si el castigo no recayera sobre ellos, no sentirían el dolor. Logré llevar ante la justicia a quienes me habían hecho daño como deseaba. Al salir del tribunal, sentí por primera vez en mucho tiempo que el cielo seguía tan azul y el sol calentaba. Ullán me esperaba no muy lejos. Me abrió los brazos. Tras dudar un momento, me abalancé sobre los brazos de Ullán. Su abrazo aún era amplio y me infundía seguridad. Desde que lidié con Leo y Grace. Rara vez me daba vacaciones. Pero después de estar unos días sin hacer nada, Ullán me llevó a un restaurante romántico. Tenía curiosidad por saber por qué Ullán había elegido ese lugar para comer. Pero ante la deliciosa comida podía ignorar el entorno. Después de comer, Ullán dijo que tenía que irse un rato y me pidió que lo esperara para volver juntos. Estaba tan aburrido que observé a la gente cariñosa y me molesté un poco, preguntándome si Ullán lo había hecho a propósito. Hasta que vi a Ullán de reojo. Llevaba en sus manos las rosas azules que me gustaban y caminaba con paso firme. Observé cómo Ullán se acercaba a mí paso a paso. Y mi corazón, antes tranquilo, volvió a latir. Ullán estaba un poco nervioso. Con un toque de cautela en la mirada. Céline. ¿Quieres ser mi novia?
No me rechaces de inmediato. Puedo esperar. Después de terminar mi relación con Leo, no quería volver a tener una relación. Pero si la persona era Uyan. Parecía que podía considerarlo. Así que no rechacé a Uyan. Pero tampoco acepté de inmediato. Solo dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Desde que Uyan me confesó sus sentimientos, me llevaba a jugar de vez en cuando. Al ver a Uyan afanándose por mí, comencé a desear con ilusión el resto de mi vida. Más adelante. Acepté estar con Uyan. Sin embargo, no pasó mucho tiempo. Recibí una llamada diciendo que Leo quería verme. Después de dudarlo mucho, decidí ir a echar un vistazo. Incluso a través del cristal, noté que Leo había perdido mucho peso y que su estado mental no era bueno. En el momento en que Leo me vio, su cuerpo, originalmente deprimido, empezó a temblar levemente. Y su débil voz se escuchó por el micrófono. Pero cuando escuché la voz de Leo, dijo: No. No esperaba que Leo soñara con las cosas de su vida anterior. Pero, ¿y qué? Aunque se arrepintiera ahora, ¿de qué servía? La Céline que lo amaba con todo su corazón ya había fallecido ese invierno. Fue Leo quien enterró personalmente su rosa. No respondí a las palabras de Leo. Solo lo miré con desdén. Con mis ojos. Leo pareció ver el amor que había enterrado con sus propias manos. Murmuró perdido: Lo siento. Lo siento. Me puse de pie. Ignoré las palabras de Leo. Y saqué la información de mi bolsillo. En fin. Leo tenía derecho a saber la verdad. Después de irme, Leo miró aturdido la información que había dejado fuera del cristal. Desde entonces, me enteré por otros que Leo se había vuelto loco. Llevaba 5 años saliendo con mi novio. Y hace poco descubrí que la foto de perfil de WeChat que no había cambiado en años era la de su hijo. Él y su primer amor habían criado a su hijo durante 8 años. No sentí ninguna emoción en mi corazón. E incluso me dieron ganas de reír un poco. Me di cuenta de que ya no amaba a Cason exactamente 10 años después de mi transmigración al libro. En vísperas del Año Nuevo chino, estaba solo. Con una olla de sopa fragante y picante burbujeando y hirviendo. El vapor me envolvía. Los bantons fríos y cuajados estaban grasientos. Y con solo mirarlos se me quitó el apetito. Me revolví en pantuflas. Encendí todas las luces de la habitación. Y saqué mi teléfono. El historial de chat con Cason aún era de hacía una semana. Donde dijo que no volvería este mes. Mirando este mensaje escribí: Preparé el estofado de sebo de res picante que te gusta. Pero después de pensarlo mucho, no lo envié. Me conecté con sus momentos. Las tiernas fotos de Cason y ella como protagonistas. Y las fotos de sus reuniones familiares no tenían nada que ver conmigo. Amplié cuidadosamente la primera foto grupal. Intenté encontrar alguna pista que indicara que habían vuelto a la misma cama. Pero solo descubrí que la cama estaba perfectamente tendida. Y los pies de la cama estaban impecablemente limpios. Caminé mecánica y rígidamente hacia la puerta del dormitorio. Como un espíritu errante. Doblaba obsesivamente las camisas que a Cason le gustaba usar una y otra vez. Desdoblando. Doblando. Y repitiendo el proceso. Hasta que el olor a quemado que emanaba de la olla me despertó de repente. Al salir de la habitación, tropecé con un rábano verde en maceta y caí al suelo. Todo estaba en silencio. Y el único sonido era el crujido de las burbujas al estallar en la maceta. La luz indicadora de la olla con control de temperatura parpadeó 2 veces y luego se apagó con un clic. Me froté el tobillo. De repente pensé que esto era muy aburrido. Mientras preparaba mi equipaje, me tomé un momento para enviarle un mensaje a Cason por WeChat. Terminemos. Escribí. Hice una pausa. Y pensé en qué más decir. Pero de repente me di cuenta de que ya no podía escribirle un mensaje largo a Cason. No sé cuándo empezó. Cada vez que le enviaba un mensaje de WeChat, consideraba cuidadosamente cada palabra.
Esas palabras apasionadas y románticas que solían salir con facilidad parecían de tiempos pasados. Bueno. Eso es todo. Pon la mano. Que había llegado al borde de la falda. Me detuve. Había unas manchas amarillentas en el vestido floral blanco. El estilo era anticuado y había pasado de moda hacía mucho tiempo. Lo doblé con cuidado, alisando cada pliegue. Y luego lo metí en la bolsa negra de embalaje de la derecha. Como la otra ropa de dentro. La tía de la limpieza la tiraría cuando viniera a limpiar mañana, como estaba previsto. Mientras yo me organizaba. Me di cuenta de eso después de quedarme un año con Casson. Mis cosas no cabían ni en una maleta pequeña de 50 centímetros. Lo que más espacio ocupaba resultó ser mi proyecto de graduación de la universidad. Un truco arreglado de balsas enrolladas. En aquel entonces mi tutor lo había elogiado como un excelente proyecto de graduación. Ahora, los bordes del papel estaban amarillentos. Y acababa de ver la luz tras estar en el fondo de la caja. Presionado en el fondo de la caja junto con ella, había un formulario de registro de cambio de divisas a medio rellenar. La columna detrás de las expectativas estaba garabateada con un bolígrafo negro. Y era imposible saber qué estaba escrito originalmente. Guardé estas cosas en silencio. Tomé todos mis certificados. Y cerré la maleta. Cuando estaba a punto de salir, sonó mi teléfono. Y Casson respondió con una. Sentí un cansancio inexplicable. Casi instintivamente. Escribí un montón de palabras. Dudé varias veces al presionar la tecla Enter y finalmente los borré uno por uno. Solo dejé una línea corta. Sé que ella regresó al país hace un mes. Y también conozco tus sentimientos. Terminemos hoy. Te deseo felicidad. Suspiré. Seguía pensando que me había precipitado. Con solo enviarte un deseo de felicidad habría bastado. Por aquí. Parecería tan libre y tranquilo. Después de todo. Solo respondió con otro signo de interrogación. Empujé la puerta y sin darle importancia, hice clic en su foto de perfil para ampliarla. El samoideo blanco puro sacaba la lengua. Sonreía alegremente. No encajaba en absoluto con la imagen de Casson. Sin embargo, la había usado durante 7 u 8 años sin cambiarla. La cerradura electrónica sonó. Cerré la puerta de espaldas a ella. Y mi mano se cernía sobre el botón de eliminar, pero no lo solté. La forma de evitar ver el signo de interrogación era sencilla. Borré el WeChat de Casson y, por cierto, bloqueé todos sus contactos. Recordatorio de seguridad para Dede, por favor, siéntese en la última fila del vehículo. Me puse los auriculares y observé en silencio cómo el paisaje se alejaba rápidamente por la ventanilla. De hecho, como persona que transmigró en un libro, me he vuelto bastante mediocre. No soy una persona glamurosa con habilidades desmesuradas. Ni un personaje secundario femenino cruel con el capital para tener una vida apasionada y dramática. Solo soy un personaje trivial e insignificante al que se le puede dar de comer. Igual que antes de transmigrar al libro. Mis padres murieron jóvenes. Y solo podía estar ocupado con mi vida, solo, lidiando con asuntos triviales. Y viviendo una vida normal con todo mi esfuerzo. Incluso acepté con cierta alegría la idea de transmigrar a Yan Xiao Yan Yan. En fin. No tenía nada de qué preocuparme en el otro mundo. Y los jóvenes de este libro que persiguieron sus sueños con perseverancia, habían sido los faros que me habían guiado desde los 18 años. Esta clase de alegría. Es como conocer a un ídolo del que uno siempre ha sido fan. Es indescriptible y maravilloso. Pero nunca imaginé tener un encuentro con los personajes principales. Todos son personas talentosas. Demasiado deslumbrantes y excepcionales. Para una persona común y corriente como yo. Solo son aptos para ser admirados desde lejos. Y solo se pueden admirar desde lejos. Basta con echarles un vistazo en revistas o en la televisión desde lejos. Pero cuando Casson apareció de repente frente a mí. Admito que Reese no siempre existe en la gente común. Esta era la novela que leía en secreto una y otra vez junto a la luz y mi edredón en el instituto.
No exagero al decir que esta novela me acompañó durante toda mi juventud y contuvo todas mis hermosas fantasías sobre un futuro brillante. Cuando la fantasía se superponía con la realidad, incluso un personaje secundario se sobreestimaría y perseguiría la luz que lo iluminaba. Por favor, recuerden a los pasajeros que lleven sus teléfonos móviles, bolsos y demás pertenencias personales. Y tengan cuidado con los vehículos que pasan al abrir la puerta. El recordatorio o el sonido de llegar cerca del destino interrumpió mis pensamientos. El conductor me ayudó amablemente a sacar el equipaje del maletero. Tras darle las gracias, arrastré la maleta hacia la casa recién alquilada. Después de arreglarlo todo, estaba tan cansado que simplemente me duché y me tiré en la cama a dormir. No soñé nada esa noche. Cuando me desperté por la mañana, mi teléfono recién encendido emitía un zumbido constante. 99 mensajes sin leer eran como si una explosión cósmica hubiera ocurrido ayer. La mayoría eran alegres saludos de Año Nuevo de amigos. Solo Vivian y Grace estaban muy animadas en nuestro grupo de 3. Vivian envió una captura de pantalla. Ese era el historial de chat de WeChat desde la perspectiva de Cason. Bajo el signo de interrogación sin enviar, había un signo de exclamación rojo brillante. Vivian envió primero más de una docena de rabbit-emojis de sorpresa. Y entonces ella y Grace analizaron docenas de mensajes. Finalmente, tras haber satisfecho la mirada de Liab, llegaron a la conclusión de que Cason estaba recuperando su inocencia infantil y gastando una broma. Respondí con naturalidad, es cierto. Y luego inicié sesión en redes sociales distintas a WeChat y borré, una por una, las huellas de mis tonterías anteriores. En Weibo. Había grabado gran parte de mi vida diaria con Cason. O mejor dicho, había grabado muchos de mis esfuerzos unilaterales por estar con Cason en mi vida diaria. Aprendiendo a cocinar los platos que le gustaban. Comprando la ropa que le gustaba. Peinándome como a él le gustaba. Y dedicándose a la industria que le gustaba. Me alegraba su sonrisa y me satisfacían sus elogios. Totalmente. Me había convertido en una aduladora que se perdió sin siquiera darse cuenta. Cuando estaba locamente enamorada de Cason, pensé que eso no era ser humilde. Pero solo por amor. Amar a alguien significa sacrificarse por él. Además, había una gran diferencia entre el estatus de Cason y el mío. Mirando hacia atrás, qué ingenua fui. El amor no es frío. Ni es un espectáculo de una sola persona. Y no es la pretensión que una persona mantiene desesperadamente. Cuando borré la última publicación, vi esta publicación de Weibo del 1 de enero de 2015. Y aún así, no pude evitar ponerme rojo de la emoción. Una estrella que quiere brillar en la tierra, imagen de feliz año nuevo. Llevo mucho tiempo trabajando en este borrador. Me pregunto si puedo dárselo a la otra persona como regalo cuando termine el diseño. Una vez eliminado, no se puede restaurar. ¿Estás seguro? Sí. Sostuve mi teléfono. Miré con la mirada perdida la página limpia de Weibo. La página de publicidad, que estaba abierta, tenía una foto del Principito. Ella no es una rosa cualquiera. Es tu rosa. El tiempo que le dedicaste la hizo irreemplazable. Después de un tiempo pensé que Cason no se parecía en nada a la rosa. Cuando Grace llegó a mi casa con una bolsa de comida. Estaba cocinando. Después de abrir la puerta, nos miramos fijamente. Sin palabras por un momento. Fue Grace quien olió el aroma de la comida 2 veces. Luego la tiró al suelo, maldiciendo. Y luego se dejó caer en el sofá. Oye, parece que estás de buen humor. Apagaste el teléfono y lo ignoraste todo. Nos dejaste a los dos con prisa. Me preocupaba que cometieras alguna estupidez. ¿Y aquí estás? ¿Cocinando tan tranquilamente? Forcé una sonrisa amarga. Querida hermana. Deja de burlarte de mí. Hizo pucheros y resopló. Entonces se incorporó. Sacó 2 latas de cerveza de la bolsa de comida que estaba en el suelo. Se sentó en el suelo. Me hizo señas para que me acercara a beber. Apagué la estufa. Me limpié las manos. Y se puso un cojín para sentarse. Temerosa de resfriarse, Grace tomó un sorbo de cerveza y suspiró.
De verdad que no esperaba que un día tomaras la iniciativa de romper. Choqué nuestras copas con ella y terminé una lata de cerveza en silencio. Quería decir algo. Pero no sabía por dónde empezar. Sí. Ya lo he descubierto por completo. Es agotador que me dejen así todo el tiempo. No importa quién lo mencione primero. Aplasté la lata sin pensarlo 2 veces. Grace nunca ha sido buena bebedora. Desde la universidad. Hemos compartido el mismo dormitorio. Hasta que se fue al extranjero a estudiar después de graduarse. En todos estos años, se pueden contar con los dedos de la mano las veces que tomó la iniciativa de morder y beber alcohol. Se sonrojó rápidamente. Con una mano me jalaba. Con la otra levantaba la lata de cerveza. ¿Te estás emborrachando? Menuda locura. No seas así. Prefiero que llores un buen rato. Mi hermana te llevará a Playa Flamenco. Es preciosa. Grita un par de veces hacia el mar para desahogarte. Y liberarte de los sentimientos reprimidos de estos años. Sonreí. Está bien. Grace siguió murmurando. Somos tan jóvenes. Es difícil encontrar un sapo de 3 patas en el mundo. Pero hay muchos hombres de 2 piernas. ¿Verdad? No seas así, Serena. Tengo miedo. Su voz sonó entrecortada. La lata de cerveza rodó por el suelo. Sin una gota de líquido, Grace me abrazó de repente con fuerza y me obligó a apoyarme en su hombro. Estaba temblando. Pórtate bien. No vuelvas a hacer estupideces. ¿De acuerdo? Le devolví el abrazo. Se me cayeron los cordones sueltos de la ropa de casa, revelando la cicatriz de un viejo corte en mi muñeca izquierda. Fue por culpa de Casson. Pero tampoco es solo por Casson. No puedo culparlo. No. No lo haré. Una vez basta para ser estúpido. Se lo prometí. Y luego preguntó, ¿quieres comer maíz con piñones y champiñones rellenos? Ella asintió con mocos y lágrimas. Grace es fácil de convencer. Sus emociones van y vienen rápidamente. Por la noche emocionada, volvió a hacer una videollamada con Vivian. Apuntó la cámara a la mesa, que estaba hecha un desastre después de comer. Y presumió. ¿Celoso? Tuviste que ir a ese lugar de Dios para Kuzma a recoger carros falsos durante el festival de primavera. Estos son los platos exclusivos de Sin Sin. No puedes probar ni un bocado. Tratando de contener la risa, saludé a Vivian, quien hacía muecas al teléfono. Vivian se sobresaltó un momento. Luego me sonrió mostrando 2 pequeños dientes de tigre. Cuando la cámara volvió a girar, el joven de cabello azul claro respiró hondo. Hizo muecas durante un rato. Y luego Grace se burló de él con una lluvia de comentarios sarcásticos. Fue muy animado. Era diferente del local de Casson, que era frío y solitario. Allí. Solo la tele siempre encendida. Poniendo telenovelas. Me dio un toque humano. Levanté la barbilla. Mirando las estrellas a lo lejos por la ventana. Sintiéndose alegre. Vivian fue sola a Walling a buscar inspiración para su último diseño y se sentía aburrida en ese momento. Grace tuvo un destello de inspiración y un poco achispada, sugirió. ¿Qué tal si jugamos un rato? Hace mucho que no jugamos juntos. Vivian la regañó con una sonrisa. Le dijo que se largara. Dijo que Grace estaba tan borracha que arrastraba las palabras y que jugar con ella sin duda le dejaría un pésimo historial. A pesar de sus quejas, quedaron para jugar juntas al día siguiente. Afirmando que era para revivir sus recuerdos de juventud. La llamada terminó con Grace gritando, «Siempre tendré 18». Me rodeó el cuello con el brazo y dijo con una gran sonrisa, «Sin Sin. Siempre tendremos 18. Tenemos un largo camino por recorrer. Aún somos jóvenes». Cuando descargué Honor of Kings de nuevo, me quedé mirando el indicador de velocidad de descarga de 5 ms y de repente recordé que hacía muchos años. Los 3 jugábamos juntos a menudo. Más tarde.
A medida que nuestros estudios se fueron intensificando y mi mente se fue distrayendo, fui dejando de estudiar poco a poco. En ese momento, Vivian, con una cabellera azul, levantó la barbilla con arrogancia y dijo: «Sígueme. Y haz uno aunque solo sepas caminar». Grace y yo estábamos tumbadas en la cama del dormitorio. Nos acurrucamos juntos. Charlamos. Nos preguntamos qué habilidad era y cómo usarla. El pajarito amarillo que estaba fuera de la ventana saltaba. Piaba. La intensa luz del sol de la tarde se filtraba a través de las hojas del baniano y caía sobre el cálido suelo marrón, brillando como olas ondulantes. El héroe seleccionado al azar en el juego vestía un chal teñido con los ojos. Sostenía con gracia un bastón. Y cantaba suavemente con labios rojos. Como si viniera de un alma ancestral. Me quedé mirando fijamente sin comprender. Como si unas ramas diminutas y picazones se mecieran 2 veces. Haciéndome cosquillas en el corazón. Pasión. Sueños. Esperanza. La voz de Vivian. Instándome a recuperar el sentido común y confirmarlo. Se superpuso con el recuerdo. La interfaz de selección de héroe. Como un reinicio del destino. Me eligieron al azar y me dejaron morir de nuevo. Solo cuando presioné el botón de confirmación me di cuenta de que la leve picazón palpitante que había surgido sin motivo había regresado, y que con el tiempo se había convertido en ardor. Grace entró en pánico y tiró su teléfono para secarme las lágrimas. Abrí la boca. El caballo de mi hijo. Llorando en silencio. No sabía por qué lloraba. ¿Era por renunciar a mis sueños como un tonto? ¿O era porque después de todos estos años, mis amigos seguían siendo sinceros? Mientras yo, por culpa de Cason, me volví terco e incluso me distancié de ellos por un tiempo. Grace me abrazó. Y con prisa, empezó a llorar conmigo. Sollozó y regañó a Vivian. Dijo que no tenía sentido común y que no debería haberme apresurado. Lo cual me hizo enojar. Vivian se disculpó nerviosa por teléfono. Casi podía imaginarlo tocándose la nariz con las orejas rojas. Lloré tanto que me quedé sin aliento. No fue hasta que mis compañeros de entretenimiento hicieron clic frenéticamente en nuestros 3 avatares. Nos acusan de estar ausentes del teclado. Que primero tomé mi teléfono y me disculpé. No tenía nada que ver con el juego. A quienes realmente debería haber disculpas eran a Grace y a Vivian. Lloré todo el partido. Una lágrima parecía haber abierto una válvula. Estoy desahogando toda mi mente de los últimos años y la depresión de estos días. Lo siento. Negué con la cabeza al azar. Mi voz se llenó de un tono nasal. Lo siento mucho. Grace me consoló en un instante. Me dio unas palmaditas en la espalda. Trataba de contener el temblor de su voz y me aseguraba que todo había terminado y que todo mejoraría después de llorar. Siento haberte decepcionado tanto. Te he preocupado mucho estos años. Hacía mucho que no lloraba desconsoladamente. Solía pensar que la gente solo perdía el control de sus emociones ante grandes alegrías y tristezas. En momentos grandiosos y magníficos. Pero nunca pensé que fuera algo simple. Cálido. Y una tarde cualquiera que me hizo desplomarme por completo. Como un niño que no pudo conseguir su juguete favorito. Haciendo un berrinche en el suelo. Ya había pasado esa edad. ¿Qué me había perdido en estos años de obsesión con la pasión? Sueños. Esperanza. Amigos. E incluso dignidad. El viento del este trajo el claro trino del pájaro amarillo. La luz colorida. Como celofán, como celofán. Me iluminó de nuevo. Fue como un sueño. Después de despertar. Me di cuenta de que en este mundo, incluso sin los protagonistas, todo sigue igual. Ya sea carne de cañón o un idiota zurdo, hasta la persona más pequeña tiene amigos y cosas que quiere lograr. Un corazón ardiente. Brillante. Y palpitante. Después de llorar ese día. Me sentí mucho mejor. Debo admitir que fingía estar bien. Fingía no estar triste.
fingiendo que mi corazón estaba completamente muerto. Solo quería abandonarme, el último resquicio de dignidad libre y relajada. Pero ahora estaba buscando con mucho entusiasmo guías de viaje para Puerto Rico y elaborando un plan detallado y minucioso. Grace estaba radiante. Pero al pasar las vacaciones de Año Nuevo, pronto se iría al extranjero a continuar sus estudios. No pudo evitar preguntarme con cautela. Sin. ¿Qué vas a hacer ahora? Me detuve un buen rato con las manos escribiendo en el teclado. Dije, todavía no lo he pensado bien. Grace parecía querer decir algo pero se contuvo. Finalmente se dirigió a la sesión de Feldleid. Se dio una palmada en la frente y suspiró. Probablemente sabía lo que quería decir. A las 12 de la mañana, Grace dormía profundamente. Abrí con cuidado mi portátil y solo activé una pequeña abrazadera de escritorio. Respiré hondo. Me temblaban ligeramente las yemas de los dedos sobre el teclado. La cicatriz de mi muñeca empezó a contraerse dolorosamente. Como si la herida de ese año no hubiera sanado. Y una nueva granulación palpitaba. Revisé el correo en la bandeja de borradores. La hora de envío programada se canceló y repitió repetidamente. Aún no me atreví a enviar. Tras minimizar rápidamente la ventana, comencé a mantener el ratón pulsado y a revisar los mensajes que había abierto ayer. La lámpara del escritorio alargó mi sombra. Si alguien me viera, podría pensar que soy un fantasma. Grace estaba tan asustada que se quitó una de sus pantuflas. Al principio tenía sueño. Pero ahora estaba completamente despierta. Se me acercó y se quejó. Cuando me desperté, la ropa de cama a mi lado estaba fría. Sching. ¿Sabes lo asustada que estaba ahora mismo? Su voz se apagó al ver fugazmente el contenido de mi pantalla. Una solicitud para el profesor Zhu y la BCU. Me froté las manos torpemente. Mi voz era tan suave como el zumbido de un mosquito. Sí. Quiero intentarlo de nuevo. Grace fue muy ingeniosa y me arrebató el ratón. Garabateó el ratón con recelo. Tras confirmar el contenido, murmuró para sí misma. ¿Estoy soñando? ¿Cómo es posible que algo que ni siquiera me atreví a soñar se haga realidad? Se pellizcó el brazo. Y entonces, como si despertara de un sueño, dijo: envíalo. ¿Qué esperas? Un hijo pródigo que regresa es más valioso que el oro. Si el profesor Zhu ve tu correo, seguramente te reconocerá como estudiante. Bajé la mirada y no dije nada. Me sacudió los hombros. Me pidió que la mirara. Viéndome así, me dio una palmada en la nuca frustrada. Dijo: ¿sabes cuánto soñaba con estudiar en el extranjero contigo? No me atreví a mencionarlo ni a hablar de ello estos años. El talento es algo que no se encuentra fácilmente. ¿Cómo podría una persona tan tonta rendirse por culpa de los demás? Ya has perdido mucho tiempo por culpa de Casón. ¿Quieres seguir arreglando telas? ¿Eres peor que nadie? ¿Eres peor que ella? Antes lo pensaba. Pero cuando tomé la iniciativa de romper con Casón y borré todo rastro de ella en Weibo. Al mirar atrás, me di cuenta de que otra fuerte emoción me atormentaba el pecho. Era un intenso arrepentimiento y falta de voluntad. Finalmente me armé de valor para enviar el correo. Pero durante varios días inconscientemente no me atreví a revisar mi bandeja de entrada. Tenía miedo de recibir una respuesta y también de no recibirla. No podía imaginar cómo la profesora Su trataría a su decepcionante estudiante que se dio por vencida a mitad de camino. Esperaba con ansiedad que la espada del juicio que pendía sobre mí cayera. Pasaron unos días en un instante. No esperé respuesta, pero recibí una llamada de Casón. Oye, me preguntaba por qué Casón tenía tanto tiempo libre para recogerme en el aeropuerto. Así que es porque se siente frustrado y solo ahora que no tiene a nadie a su lado. Simplemente está siendo quisquilloso. La voz sarcástica de Vivian llegó lejana por el auricular. Parecía que Casón le había arrebatado el teléfono. Respiraba agitadamente. Era evidente que Vivian lo había molestado. O quizás no estaba acostumbrado a tomar la iniciativa de llamarme.
Justo cuando estaba a punto de colgar cortésmente, la voz profunda y ronca de Casson me preguntó ¿por qué te mudaste? Miré inconscientemente el calendario sobre la mesa. Era el 8º día del primer mes lunar. Me había mudado hacía más de una semana. Y él simplemente se dio cuenta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Y una emoción inexplicable me invadió la cabeza. Dije palabra por palabra. Rompimos. No estuve de acuerdo. Incluso me imagino a Casson frunciendo el ceño. Se frotaba las sienes. Y me miraba por debajo del ceño. Era como si estuviera intentando de nuevo algún truco para que me mirara más. No nos casamos. No necesitamos el consentimiento de ambas partes. Casson guardó silencio durante mucho tiempo. Tanto tiempo que pensé que le había pasado el teléfono a Vivian sin darle importancia. Y Vivian no se dio cuenta de que no le habían colgado. Después de mucho tiempo. Lo oí preguntar. Parecía un poco ofendido. ¿Por qué tiraste ese vestido de flores? No estaba seguro de a qué vestido se refería. Casson siempre fue generoso con el dinero. Tenía preferencia por el estilo floral fresco, sin importar lo difícil que fuera comprar marcas de lujo o de nicho. Me los entregarían a los pocos días de su liberación. Respondí con naturalidad, es solo un vestido, ya no lo uso. ¿No tiró Dali esa bolsa de ropa cuando estaba limpiando? Disculpa si viste lo que dejé. Si te sirve, tira toda la bolsa. Serena. La voz de Casson se volvió fría de repente. Llena de ira contenida. Te pregunto por qué tiraste ese vestido de flores de hace 8 años. ¿Por qué de repente me preguntó por un vestido viejo de hace 8 años? En fin, después de haber conocido a Lancey. Era solo un vestido que saqué del armario a toda prisa para la fiesta de graduación del instituto. Ha estado acumulando polvo desde entonces. Solo lo usé una vez. Y nunca más porque se ensució. Mis emociones estaban completamente apagadas. Antes de colgar, dije en voz baja, porque me gusta la ropa de colores vivos y alegres. De hecho, siempre supe que a ella le gustaban los vestidos florales. La chica orgullosa bajo el sol de pleno verano. Sosteniendo un dibujo con un vestido floral. Era la amada de Casson. Y yo solo era una impostora. Una impostora que apareció durante su soltería y se ofreció a todo por voluntad propia. Casson no volvió a llamar. Era normal. En los últimos años. Las veces que tomó la iniciativa de llamarme también fueron pocas y esporádicas. Y más ahora que rompimos. Ya no tenía tiempo para pensar en él. Sin embargo, varias marcas que compraba a menudo me recordaban constantemente que recogiera los productos y me los entregaran en casa. Me molestó tanto que los bloqueé uno por uno. Por suerte, la situación se calmó más tarde. Grace y yo llevamos cada una maleta pequeña y tomamos un vuelo a Puerto Rico con poco equipaje. Quizás era año nuevo. Y tuve suerte. Vi la playa y atravesé la selva tropical. El aliento de la naturaleza me quitó toda la mala suerte. Primero, recibí una respuesta del profesor Zhu. Y entonces una carta de invitación de la BCU. Ya no podía quedarme quieto. Me ardía el pecho de emoción. Y no pude evitar gritar varias veces hacia el vasto mar Caribe. Grace me consoló abrazándome. Y luego ambos nos tumbamos en la playa. Observamos las estrellas y la luna juntos. La brisa marina nocturna traía un toque de frescura. Señaló con entusiasmo las estrellas centelleantes en el cielo y dijo: ¿Ves? Tarde o temprano, nuestro Sin también brillará así. Nuestro viaje no fue largo. Solo una semana. Considerando el horario de Grace, finalmente decidimos que ella tomaría un avión de regreso al país y... Mientras tanto, yo tenía que regresar primero a China para contactar al profesor Zhu y realizar un montón de trámites triviales. Grace hizo un gesto de renuencia con la mano y dijo: Sin. Te espero en el país, sí. Esta vez. Tienes que venir. Acepté y sentí un poco de calor en los ojos. Se lo había prometido. Se lo había prometido. No volvería a romper mi promesa. El avión despegó con un estruendo.
Miré por la portilla, lleno de esperanza, las incesantes nubes blancas. Grace le dijo a Vivian en secreto mi hora de llegada a mis espaldas. No quería que regresara solo del aeropuerto. Buscaba al llamativo hombre de cabello azul, pero inesperadamente me encontré con la mirada oscura de Casson. Hoy vestía de forma muy informal. Su figura, ya de por sí atractiva y alta, parecía aún más joven. Allí estaba, con las manos en los bolsillos. Era un escenario en sí mismo. Me quedé allí, mirándolo fijamente durante 2 segundos. Por un momento pensé que venía a recogerme. Hasta que apareció otra figura con un vestido de flores. Ella tomó la iniciativa de acercarse y tomarle el brazo con cariño. Diciendo, solo pregunté. Bola de nieve está a punto de aterrizar. ¿Por qué estaba aquí? No pude evitar fruncir el ceño. Y mi mente no podía dejar de recordar una entrevista con ella en un medio extranjero. Señorita ella. Un placer conocerla. En su país Z, hay un dicho que dice que la letra de una persona refleja su carácter. Y las cosas son similares a sus honores. Tú y tu serie de verano son inolvidables. Disculpa, Amisa. ¿Puedo considerar esto como el mayor elogio a la humanidad de mis obras? Era sumamente talentosa. Elegante. Ni humilde ni arrogante. Tenía una apariencia dulce, pero un interior muy fuerte y resiliente. Era una actriz destacada. Nadie se sentía atraído por ella. Casson apartó la mirada de la mía. Bajó los párpados con suavidad y le dijo algo en voz baja. Me quedé mirando fijamente mientras la transmisión del aeropuerto anunciaba la información del vuelo y vi a ella tomar felizmente el transportín. El perro grande blanco puro, era peludo y se aferraba al transportín. Esta era la foto de perfil que Casson no había cambiado en varios años. Una pequeña mascota mencionada brevemente en el texto original. El hijo del perro que él y ella habían criado en el extranjero. De repente recordé cuando Casson y yo nos mudamos juntos por primera vez. En esa época. Creí tener el mundo entero y estaba emocionadísimo. Mencioné abiertamente que quería criar un gato. El tierno gatito naranja parecía haber perdido el rumbo. Parecía solitario y débil entre un grupo de gatos domésticos. Cerró los ojos y me maulló fuerte. Su naricita rosada se movía nerviosamente. Lo observé frente a la vitrina durante un buen rato. El dueño de la tienda dijo que este gato naranja era cría de un gato callejero cercano. Al ver que moriría si lo dejaban solo. Se apiadó de él, lo recogió y no pensaba venderlo. Si alguien de buen corazón estuviera dispuesto a adoptarlo y alimentarlo bien, lo regalaría sin dudarlo. Desafortunadamente, después de haberlo cumplido, su apariencia era común y corriente. Y fui el primero en acercarme activamente. El joven e impulsivo Casson frunció el ceño. Con las manos en los bolsillos. Y solo dejó un resfriado. No me gusta. No causes problemas. La sonrisa avergonzada de la jefa de la tienda y sus intentos de suavizar las cosas se habían desvanecido hace tiempo. Después de varios años. Volví a la tienda de mascotas. Pero ya había cerrado. De repente me pregunté si al final habían adoptado a ese gatito naranja. ¿O simplemente desapareció entre un grupo de hermosos gatos de pedigrí? Con el cierre de la tienda. Lo echaron. Quizás ese pequeño gato naranja nunca logró abrir el corazón de nadie. Si es que nunca lo hizo. No había ninguna posibilidad de que me echaran. Vivian me dio una palmadita en el hombro por detrás y dijo sin aliento. Había un atasco en el camino. Por suerte. Llegué a tiempo. ¿En qué estás pensando aquí? Volví en mí y dije. De repente recordé que la foto de perfil de Casson en WeChat es bastante mona. Me miró como si hubiera visto un fantasma y dijo, no lo eres. Lo interrumpí y le dije, no. Vámonos. Al pasar por Casson, al principio estaba tranquilo. Inesperadamente. De repente me agarró la muñeca y dijo, tengo algo que decirte. Apreté los labios y le dije que me soltara. Casson frunció el ceño. Su mano era como unas tenazas de hierro. Y estábamos en un punto muerto.
Al ver que Vidion estaba a punto de perder los estribos y su rostro se oscurecía, un repentino dindón rompió el silencio. «¡Ah!», exclamó ella. Dejó el transportín. Me miró con desdén por el rabillo del ojo. Luego se volvió hacia Casson y dijo en voz baja. «La tía nos pidió que lleváramos a Snowball a verla. También preguntó por qué no contestabas el teléfono. Como si le hubieran dado una señal». Sonó el teléfono de Casson. Retiré la mano lentamente, retirando con cuidado los dedos de Casson, uno a uno. Ignoré la sorpresa en los ojos de Casson. No quería retrasarlos porque finalmente me di cuenta de que eran la verdadera familia. De principio a fin. Tiré de Vidion y salí del aeropuerto a grandes zancadas, sin mirar atrás. No había muchas cosas que preparar para ir al extranjero. Pero los trámites eran muy complicados. Tardaron medio mes en empezar. Cuando recibí la llamada de Casson de nuevo. Me costaba preparar mis materiales de inscripción. Me quedé mirando con impotencia ese número de teléfono desconocido durante un buen rato. Sin saber qué decir por un momento. Casson preguntó antes de que pudiera colgar. ¿Te vas al extranjero? Sí. ¿Decidido? Sí. Casson se quedó en silencio. Pensé que no hablaría más. Pero entonces oí un golpe sordo a su lado. Como un puñetazo en la mesa, frustrado. Serena. ¿En serio? ¿Qué más? Me pareció un poco gracioso. Este tipo de conversación con simples sí y preguntas retóricas me resultaba familiar. Pero los papeles se invirtieron. Y ahora me tocaba a mí ser superficial con Casson. Deja de hacer tonterías. Serena. ¿Sabes qué es lo que más odio? No finjas. Su ira era palpable incluso al teléfono. ¿Estaba actuando? Me quedé pensando. En los ojos de alguien a quien no le gustas. Quizás en cada movimiento. Incluso cada respiración. Parece un poco extraña. Para este supuesto pequeño extraño. Me había esforzado mucho desde que me gradué de la preparatoria durante 8 años. Desde que nos juntamos hasta que vivimos juntos. Hasta el final. Aún no podía salvar esa distancia. Había montañas y mares entre nosotros. Y estas montañas y mares eran infinitos. Y el mundo no podía ser nivelado. Sonreí suavemente y dije, hace años que sé que ser melodramático y actuar no me traerá nada de ti. Después de todo, no te importa. Y solo conseguiré que me detestes. Así que no he cometido el mismo error a sabiendas durante mucho tiempo. La respiración de Casson se volvió mucho más pesada. ¿Y tú? ¿Sabes qué odio? A Casson. Le expliqué claramente todas las reglas palabra por palabra. Ya no soy humilde ni temo que cuelgue o no responda mis mensajes. Odio los vestidos floreados. Odio el pelo largo natural. Odio estudiar finanzas para el posgrado. Odio comer ollas picantes porque cada vez solo puedo cocinar un tazón de wontons. Elige unas verduras. Y finge que me gustan. Porque fuiste tú. Casson. Para poder cambiar y aceptarlo todo. Cuando conoces a alguien que te gusta. Nadie se apega a sus propias reglas. En cuanto ves a esa persona, sabes que tus límites seguirán cediendo. Dejé toda la pila de materiales y relajé las yemas de los dedos, que estaban pálidos por la fuerza excesiva. No sabes nada. Naturalmente él no sabía que había perdido a mis padres a temprana edad y que crecí en un orfanato. Para una niña. ¿Cómo estudiar? ¿Cómo sobrevivir? Y cómo estudiar con justicia en tu departamento favorito de diseño de joyas. Hubo momentos en que la dureza de la sociedad llamó a la puerta. Pero nunca me rendí. Ni acepté mi destino. Aunque solo intentara vivir una vida normal. Tenía mi autoestima y mi orgullo para apoyarme. Era ridículo que la razón por la que ella rompió con él en aquel entonces fuera que el amor retrasaría su desarrollo profesional en el extranjero. Ese fue el primer año en que renuncié a mi sueño. Y todo estaba hecho pedazos. No podía entenderlo. Y solo quedaba la desesperación. Más tarde. Mientras estaba en el hospital, lo entendí.
Grace lloró hasta que se le hincharon los ojos. Y Vivian no durmió en toda la noche. Las dos me llamaron idiota. ¿Por qué me corté la muñeca? Fui un idiota. Un adulador. Pero igual que la princesita Rose. No pude liberarme. Era difícil saber si era obsesión, amor, o el costo hundido del que me resistía más a desprenderme. Y cuando el entusiasmo se agotó y no había esperanza a la vista, dejar Kasim fue solo un alivio. No me arrepiento. Ya tenía todo el trámite preparado. Y solo faltaba la carta de recomendación de un tutor. Cuando fui a la universidad me sentí un poco nervioso. La carta de recomendación del profesor Zhu era sincera y tenía 2 páginas. La anciana canosa pero llena de energía, estaba un poco contenta y no pudo evitar darme una palmadita. Ella dijo, no estás comiendo bien. Has perdido peso. Al volver a ver a la amable maestra de aquellos años, me sentí como un niño que regresa a casa. Y me agrió la nariz. Grace y yo éramos sus alumnas más orgullosas. El profesor Zhu, que aún conservaba un corazón infantil, siempre lo decía. ¿Y qué si la profesora Li, la de al lado, tiene una alumna como ella? ¿Qué hay que presumir? Grace y yo no somos peores que nadie. Siempre tuvo esa idea. Antes de irme del país, la profesora Zhu me invitó cordialmente a quedarme en su casa unos días. Como todos los ancianos. Me reprendió con suavidad. Solo tienes 27 años. Aún te queda mucho camino por recorrer. No te rindas tan fácilmente otra vez. Me acarició suavemente la muñeca. Y las yemas de los dedos, ligeramente callosas, me hicieron sentir un cuerpo. Y de repente me transportaron de vuelta a la universidad hace años. Todo parecía estar en calma. Vivian se ofreció a llevarme al aeropuerto. Su cabello azul brillante era demasiado ostentoso. Al bajar las gafas de sol, parecía un ídolo con miedo a ser reconocido. Entrecerró levemente sus ojos color flor de durazno e hizo un gesto caballeroso de invitación. Diciendo, esta hermosa dama. Bienvenidos a retomar el rumbo. Sonreí y dije, gracias. Señor. Preguntó Vivian con celos. ¿Aún recuerdas llamarme señor? Mientras la luz del cielo emergía y la niebla se levantaba gradualmente. Me subí al coche de Vivian y me dirigí al aeropuerto. Al bajar del coche, Vivian miró el espejo retrovisor. Chasqueó la lengua insatisfecho. Y golpeó el volante. Dijo. ¿Qué tal si cambias tu billete de avión? Seguí su mirada y negué con la cabeza lenta pero firmemente. No lo he visto desde que rompimos. Parece que lo estoy evitando. Dije. Tratando de encontrarle algo de humor a la amargura. Antes. Lo perseguía. Pero no le interesaba. Ahora me persigue a mí. Parezco un cobarde. Cason siguió a Vivian todo el camino. Cuando salió del coche. Su rostro no lucía bien. Su alta figura estaba acurrucada, abatida, en una sudadera. Su fino cabello negro estaba descuidadamente peinado. Y un poco le colgaba para cubrirle las cejas. Los ojos de Cason eran completamente negros. Junto con un par de ojos con forma de fénix. Cuando miraba a la gente era extremadamente concentrado y sincero, lo que hacía que fuera fácil perderse en su mirada. Serena. Sí. Me ajusté la falda. Mis rizos negros colgantes rozaron mi brillante lápiz labial. Pensé que le estaba pidiendo muchas disculpas a Grace. Cuando aún estábamos en la isla de Puerto Rico. Pasó horas explorando con entusiasmo las apps de recomendaciones. Deseaba poder ponerme una peluca directamente. Pero yo quería abrazar el nuevo mañana con el estilo original de Serena. Soy yo. Había sorpresa en los ojos de Cason. Parecía tener mucho que decir. Pero también parecía no tener nada que decir. Se quedó allí aturdido. Como completamente empapado por la lluvia que formaba el arco iris. Mirando hacia atrás. Todos los rastros de su llegada se borraron rápidamente. Su supuesta comprensión era insignificante. Simplemente no tenía derecho a decir nada.
Seguí a Vivian al pasar junto a él. Pregunté en voz baja. Casson. Han pasado 8 años. ¿De verdad me conoces? Abrió la boca. Pero no salió ningún sonido. Su voz se quedó atascada. Las camisas están lavadas y dobladas. En el tercer compartimento a la izquierda del armario del dormitorio principal. Vi la camisa con el cuello arrugado que, curiosamente, estaba metida dentro de su sudadera. Con el cuello deslizándose. Yo me encargaba de todo. Solo habían pasado unos meses desde nuestra última vez. Y no debería estar en semejante lío. Solté un suspiro apenas audible y me alejé poco a poco. El viento me traería un mensaje. No te volveré a ver. Estudié en el extranjero 2 años. Y no fue fácil. La base que me había faltado en los últimos años no se podía recuperar con solo unas pocas palabras. Me quedé hasta altas horas de la noche. E incluso Grace me aconsejó que no me exigiera tanto. Pero hacer lo que me apasiona me hace feliz. Incluso después de editarlo y compilarlo, sus palabras aún tienen un estilo propio. Grace me arrebató la revista. Chasqueó la lengua 2 veces. Y señaló la última línea. ¿Ves esto? Dice que esta nueva serie fue diseñada para una persona especial. Ella está agradecida por sus años de apoyo y compañía. Sin él, no podría haber logrado lo que tiene hoy. Pero de ahora en adelante pretende volver a una vida normal. Dejó su carrera en pausa por un tiempo. Y espera formar su propia pequeña familia. Hizo pucheros y dijo. Es casi como si dijera que la tutela de Casson la conmovió y que quiere casarse. Dejé la revista tranquilamente. ¿No dijo el mayor que no había lanzado una copa cuando volvimos al campo? Los ojos de Grace se iluminaron. Así es. Le sacaremos algo de comer luego. Pero en cuanto dijo eso, ella sintió que algo andaba mal. ¿Me está tomando el pelo? Grace no tolera bien el alcohol. Una cerveza basta para emborracharse. Extorsionarlo parece un sueño lejano. Quedamos en vernos en nuestro antiguo lugar. Un bar musical con mucho estilo. De noche. Las luces de neón parpadeaban. Cuando llegamos, Vivian colgó el teléfono irritada. Estoy ocupada. No puedo atenderlo. Mientras no se mate bebiendo. Puedes dejar que beba todo lo que quiera. ¿Quién es? Grace se dejó caer descuidadamente. Ella. Vivian me hizo señas para que me sentara también. Casson está borracho. Y ella fue a buscarlo. No puede cargarlo sola. Dijo Grace con sarcasmo. Así que parece que hasta el presidente Casson se emborracha. No solo por ella, dijo Vivian. Lleva así 2 años. Se vuelve loco en algunos días especiales. Preguntó Grace. ¿Qué clase de locura? ¿No está ella planeando bajar el ritmo de su carrera? Vivian hizo una pausa y luego dijo. Lo que se siembra se cosecha. Es la retribución. ¿Y qué hay de él y ella? La blanca luz de la luna se ha convertido en simple arroz blanco. Y la sangre del mosquito se ha convertido en un lunar vermellón. Estaba pidiendo bebidas cuando 2 pares de ojos me miraron fijamente. Tuve que levantar la vista. Sin, Ansin. Grace dijo con seriedad, nunca vuelvas con un chico solo porque él regrese. No vuelvas con un viejo amor. Después de tantos años, este bar musical está en auge y ya no es tan tranquilo como antes. Entre las voces ruidosas. De repente caí en la cuenta de que hoy es el día de mi graduación de la preparatoria, y también es el día en que conocí a Casson y Vivian. El tiempo vuela. Simplemente abrí el vaso y dije, no vuelvo con viejos amores. La exposición se celebra en el jardín del piso superior del rascacielos más famoso de la ciudad B. Es de noche. Y todo brilla con luz. Llevo tacones altos y me siento un poco torpe. Vivian me dio un abrazo. Pequeño Sin. Tú puedes. Grace lo apartó. Este proyecto de ensueño es una versión mejorada de tu proyecto de graduación de entonces. Sigue adelante con confianza.
Nadie te robará el protagonismo. Miró a su alrededor con atención. Casson también está invitado. Parece un miembro de la élite de la industria. Al menos desde la distancia. Su mirada está fija en la vitrina más prominente y soñadora de la sala de exposiciones. Cuando me mira, sus ojos inyectados en sangre son impactantes. Ella lleva un vestido elegante y responde las preguntas de sus compañeros con una sonrisa forzada. ¿Qué opinas de esta estudiante de penúltimo año que se graduó de la misma escuela que tú? Es una recién llegada con mucho talento. Grace se acercó con una copa de champán y dijo con un leve «ah». ¡Qué lástima! Casson está allí. Puso el champán en la bandeja con una sonrisa. Que tengas una buena visita. Señorita ella. No le presté mucha atención a su rostro después del estreno. El foco de atención se centró en mí. Eliminando al hombre ideal. El presentador atrajo la atención de todo el público y luego le pidió al diseñador que hablara sobre la intención original del hombre ideal, el diseño. Me encontraba en el escenario rojo. El collar de piedras preciosas azul oscuro, envuelto en terciopelo rojo, brillaba con un brillo plateado bajo la luz de magnesio. Lo que ven ahora es la joya de la corona con detalles rediseñados. Agradezco a mis amigos su sincero e inquebrantable apoyo a lo largo de los años. Este proyecto no existiría sin su apoyo y aliento. Y sin su intención original. Respiré hondo y leí las pequeñas palabras grabadas en la vitrina. Solo lavando con agua la niebla del corazón, la gloria puede iluminar el sueño original. En la densa niebla, uno puede perder el rumbo. Pero las cosas logradas con esfuerzo práctico florecerán silenciosamente de otra forma. Todos somos gente común. Desde que nacimos. Parece que hay una brecha entre nosotros y esos genios. Pero la gente común también tiene derecho a perseguir sus sueños. Y la razón no es otra cosa. Solo para iluminarnos. Hace muchos años. Me confundían las ilusiones. Siempre quería confiar en el calor de los demás para encontrar la fuerza para seguir adelante. Más adelante. Descubrí que en realidad no me gusta el musgo que vuela hacia la luz. Que se aglomere en grandes cantidades. Prefiero a la yo que se escondió en la colcha. Acurrucado en un rincón. Y poco a poco leí libros y diseñé. Lo que me ilumina no son las historias de otros que persiguen sueños. Pero yo. Es el sueño. El público guardó silencio por un momento. Entonces estalló un aplauso atronador. Vi lágrimas brillar en los ojos de Grace. Y Vivian encabezó los aplausos con una mirada satisfecha y satisfecha. Aplaudí con más fuerza. Hice una reverencia con gracia y me reí. Solo al llegar a la parte trasera del escenario me di cuenta de que había estado llorando todo el camino. Me toqué las mejillas frías y los ojos húmedos. Esta es la epifanía tras desviarme del camino equivocado. La alegría de un sueño hecho realidad. Y todos los agravios de la última reticencia sepultados en mi corazón. De repente recordé la ira infundada que sentía hacia Casson cuando acabamos de romper. La ira se debía a que aún me importaba. Y mis emociones aún podían conmoverse. Cuando la carne de cañón abandona el escenario tenuemente. No es que no esperara dejar algunas reflexiones. Esperando varias veces a que el príncipe azul me suplicara que me quedara. Después de darme suficiente prestigio, ganaría algo de autoestima. Llamar a la preservación. Pero en realidad secretamente feliz. Y crear un final feliz. Pero ahora me doy cuenta de que esos problemas de autoestima no los causa el cariño tardío de Casson. Sino yo misma. Este es mi primer concierto en el país. Mi nueva vida. Después de terminar la exposición, caminé directo hacia Casson entre el público. Dejé atrás el pasado y le entregué los gemelos que terminé y convertí en objetos físicos durante mi estancia en el extranjero. El diseño de estos gemelos nació en 2015, cuando cursaba segundo año de universidad. La obra, que incorporó mis sentimientos personales y la clase de diseño, finalmente se convirtió en un objeto real después de 8 años. Lamentablemente el rumbo es nuevo. Las cosas han cambiado. Y la gente también. Casson me miró con sorpresa mientras caminaba hacia él.
El famoso presidente Casson se sintió visiblemente nervioso por un momento. Casson me agarró la mano. Tenía la nariz roja, los ojos rojos y los labios temblorosos mientras preguntaba. Serena. Paremos esto. Sé que me equivoqué. ¿Podemos reencontrarnos y empezar de cero? Quizás lo malinterpretó y pensó que al darle los gemelos le estaba dando una oportunidad. Negué con la cabeza. Retiré la mano poco a poco con firmeza y decisión. Observé con calma cómo la alegría en sus ojos se desvanecía, hasta que perdió el control y su voz se volvió ronca. Es una persona tan limpia y cariñosa. Observándolo con atención. Ni siquiera se afeitó la barba incipiente. Pero ya no tiene nada que ver conmigo. Quien le cambie la cuchilla a tiempo ya no seré yo. Quien le cambie el nuevo gel de espuma perfumado tampoco seré yo. Y quien doble la camisa con cuidado y la ponga a los pies de la cama tampoco seré yo. Han pasado 2 años. Debería estar acostumbrado. Igual que yo me acostumbré a esas incontables noches de insomnio del pasado. Le di los gemelos para borrar por completo todo lo relacionado con el de mi mundo y despedirme del pasado. Deja que el pasado quede en el pasado. Como ese pequeño detalle de amar a Casson en el pasado. Se acabó por completo. Le hice un gesto cortés a Casson. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. El aire en la ciudad B es fresco. Y el cielo no está nublado. El sol de pleno verano es abrasador y deslumbrante. El gato gordo y naranja que lleva días vagando bajo la sombra del árbol y se niega a irse, estira perezosamente su cuerpo y se frota cariñosamente contra la pernera de mi pantalón. Mi Beibo no para de hacer ruido. Después de estar aterrorizado con la quinta, mi cuenta está ganando seguidores rápidamente. Recordándome que me espera una nueva vida. Entrecerré los ojos. Inhalé con avidez el sabor de la libertad. ¡Qué bonito! Cuando llegué a casa por la noche. Después de pensarlo. Aún así publiqué una publicación en Beibo en esta cuenta vacía, de la que había borrado todo el contenido. Tras actualizar, apareció una nueva publicación editada en la cuenta limpia. En la foto el gato esponjoso y suave, de color naranja lavado, entrecierra los ojos con comodidad. Se acurruca en los brazos de alguien a pesar del calor. Y aún con la comida liofilizada a medio comer en la boca. Con aspecto glotón y adorable. Lo cual es muy curativo. No pude evitar sonreír. Le di un golpecito a su cabecita regordeta. Dejé el teléfono. Y me preparé para darme un baño y dormir bien. El teléfono seguía sonando. Los largos mensajes de Casson. Uno más largo que el otro. Quedan sin leer. La pantalla del teléfono, tenuemente iluminada, sigue en la interfaz de Beibo. Sin Sindai en GV, felicitaciones por encontrar un nuevo hogar. Bienvenidos a mi nueva vida.